Muy buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro segundo seminario del grupo número 2 en el curso de Bioquímica y Biología Molecular presentado por nuestro estimado docente y canaque ordinola Juan Damián. El tema a tratar el día de hoy será sobre las alteraciones del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y del pDH. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestros acompañantes, quienes lo conforman: Marina Córdoba, Christopher Paico, Carlos Sánchez, Lady Dimaná y su presente Nicole Cabero. En nuestro índice hemos destacado los siguientes temas: nuestra definición sobre el ciclo de Krebs y del piruvato, sus funciones que tiene el ciclo de Krebs y el piruvato, alteraciones de los ácidos tricarboxílicos, alteración del pDH y para finalizar nuestras conclusiones. El propósito de este seminario será de explicarles y darles a conocer un poco más sobre las alteraciones de los ácidos tricarboxílicos y del pDH. Como introducción, hemos destacado que en esta presente exposición analizaremos sobre el ciclo de Krebs y cuánto viene a ser fundamental en el sistema aeróbico. La producción de energía viene a ser un factor destacable para la vida de todo ser humano, para que así toda nuestra musculatura sea capaz de poder generar tensión, y es así como nos permite movernos, ya que el organismo necesita producir energía a través de diversas reacciones químicas. Les volví a repetir, nuestros temas serán definiciones, funciones, alteraciones y las conclusiones. Iniciaremos con la definición. La definición sobre el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se nombra desde su descubridor, que fue Hans Krebs. También se le conoce como el ciclo de ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos. Esta viene a ser una serie de reacciones químicas requeridas en la respiración celular, en lo que implica el redox, la deshidratación, la hidratación y las reacciones que producen ATP, trifosfato de adenosina, un portador de la descarbonización de energía de las coenzimas para las células. El residuo bajo la forma del dióxido de carbono también se produce, así como la de otros equipos de reactivos usados para regenerar la reacción original. Ahora vamos a definir lo que viene a ser el piruvato. ¿Qué es el piruvato? Este viene a ser un sustrato clave para la producción de la energía y de la síntesis de la glucosa. La glucólisis viene a ser el primer paso en toda la respiración celular, y es aquí donde el piruvato viene a actuar de soporte en la unión entre vías anaeróbicas y aeróbicas. El piruvato viene a ser el anión del ácido pirúvico. En la respiración anaeróbica, el piruvato se viene a utilizar como un punto de partida para la fermentación, produciendo lo que viene a ser el etanol o el lactato. En la respiración aeróbica, el piruvato viene a transportar lo que son las mitocondrias para que ésta pueda ser utilizado en el ciclo de TCA. Aquí encontramos lo que viene a ser el piruvato, o también viene a ser conocido como ácido pirúvico. Lo rojo viene a presentar lo que viene a ser nuestro oxígeno. Lo blanco es el hidrógeno y lo gris viene a ser presentado por el carbono. Le daré el pase a mi compañera para que pueda seguir con la explicación. Bueno, yo les explicaré sobre las funciones del ciclo de Krebs y del piruvato. El ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como función tiene de que reduce las enzimas que se reoxidan a través de la cadena de transporte de electrones ligadas a la formación de ATP. El ciclo del ácido cítrico proporciona sustratos para la cadena respiratoria, además de que proporciona en la vía principal para la formación de ATP vinculada a la oxidación del combustible metabólico. Las reacciones del ciclo del ácido cítrico producen equivalentes reductores y dióxido de carbono. Otra función se dice de que desempeña un papel decisivo en el metabolismo, ya que no solo es una vía para la oxidación de dos carbonos,
sino que también es la vía principal para la intervención de metabolitos derivados de la transaminación y desaminación de aminoácidos y proporciona los sustratos en la síntesis de aminoácidos, así como la de la gluconeogénesis y la síntesis de ácidos grasos. Bueno, aquí se muestra una imagen del ciclo de Krebs que se inicia con el acetilcoenzima A y el oxaloacetato para formar el citrato. El acetilcoenzima A es catalizado por la enzima citrato sintasa y da como producto el citrato. Este citrato se isomeriza a isocitrato mediante la enzima aconitasa. Esta se da en dos pasos, en la deshidratación del cis-aconitato y en la rehidratación del isocitrato. La aconitasa reacciona de forma asimétrica con el citrato. Luego el isocitrato sufre una deshidrogenación debido a la catalización de la enzima isocitrato deshidrogenasa a oxalosucinato, para luego sufrir una descarboxilación a alfa-cetoglutarato. Esta descarboxilación requiere de moléculas de magnesio o manganeso. Luego el alfa-cetoglutarato se somete a una descarboxilación oxidativa a través de una reacción de un complejo multienzimático que se llama el complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este complejo tiene los mismos cofactores que el complejo de piruvato deshidrogenasa, como el NADH, el NAD y coenzima A, dando como producto el succinil coenzima A. Luego el succinil coenzima A se convierte en succinato mediante la acción de la enzima succinato tiosinasa. Este es un ejemplo a nivel del sustrato de fosforilación que sucede en el ciclo de Krebs. Luego el succinato se deshidrogenasa a través de la presencia de esta enzima, el succinato deshidrogenasa, para formar el fumarato. Luego la fumarasa cataliza la adición de agua a través del doble enlace del fumarato, produciendo el malato. Luego la enzima malato deshidrogenasa oxida al malato para formar el oxaloacetato. Y es así como se cumple el ciclo de Krebs. Aquí les hablaremos de la oxidación del piruvato. Se dice que al final de la glucólisis nos quedan dos moléculas de piruvato a las que todavía se les puede extraer mucha energía. La oxidación del piruvato es el siguiente paso en la recolección de energía restante en forma de ATP, aunque no se genera ATP directamente en este proceso. En las células eucariotas, este proceso sucede en la mitocondria y en las células procariotas sucede en el citoplasma. En general, la oxidación del piruvato convierte al piruvato en una molécula de 3 carbonos en acetilcoenzima A, una molécula de 2 carbonos unida a la coenzima A y produce una molécula de NADH y una de dióxido de carbono. El acetilcoenzima A funciona como combustible del ciclo del ácido cítrico en la siguiente fase de la respiración celular. Los pasos de la oxidación del piruvato. Por lo tanto, antes de que comiencen las reacciones químicas, el piruvato debe entrar a la mitocondria, atravesando su membrana hasta llegar a la matriz. Ahí suceden unos pasos que son los siguientes. En el paso 1, se corta el grupo carboxilo del piruvato y se libera una molécula de dióxido de carbono. El resultado es una molécula de 2 carbonos. En el paso 2, la molécula de 2 carbonos del paso 1 se oxida
y los electrones que pierden en la oxidación son captados por NAD y se forma el NADH. En el paso 3, la molécula de dos carbonos oxidada, que está acá, eh, se une a la coenzima A que es una molécula orgánica derivada de la vitamina B5 y se forma el acetilcoenzima A. A veces se clasifica este acetilcoenzima A como una molécula portadora, cuya función aquí es transportar el grupo acetilo hacia el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Eh, Estos pasos los realiza un enorme complejo enzimático llamado el complejo piruvato deshidrogenasa, el cual consiste en tres enzimas interconectadas e incluye más de 60 subunidades. En varias etapas, los intermediarios de la reacción forman verdaderos enlaces covalentes con el complejo enzimático o más específicamente con los cofactores. Este complejo es un blanco importante de regulación, puesto que controla la cantidad de acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs. Si consideramos que entran los dos piruvatos de la glucólisis por cada molécula de glucosa, podemos resumir la oxidación del piruvato de la siguiente manera: que dos moléculas del piruvato se convierten en dos moléculas de acetilcoenzima A. Se liberan dos carbonos como dióxido de carbono de los 6 que originalmente se encontraban en la glucosa y se generan dos NADH a partir de NAD. Hola, mi nombre es Christopher Picorellano y continuando con la exposición les hablaré sobre la alteración del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Bien, primero para hablar de la alteración hablaremos de que la molécula de acetil-CoA se forma a partir de la coenzima A, cuya molécula contiene adenina, ribosa, ácido pantoténico y un grupo tiol. Este último reacciona con los grupos carboxilos para que finalmente se obtenga la molécula de acetil-CoA. Es un compuesto de alta energía que lo puede donar su grupo acetilo en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. En el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el acetil-CoA será metabolizada hasta obtener CO2 y H2O. Asimismo, en la serie de reacciones se forma parte de este ciclo para que se obtenga 3 NADH más H y un FADH2 y una molécula de GTP. Ahora, a continuación explicaremos la siguiente imagen. Bien, ahora para explicar la siguiente imagen, primero comenzaremos hablando sobre los cofactores reducidos del NADH más el FADH que se producen en este ciclo, los cuales son muy importantes debido a que fungen como transportadores de los electrones que se obtienen tras el catabolismo de los consumidores biológicos. Por lo tanto, estos cofactores resultantes del ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos donan posteriormente dichos electrones al primer complejo de la cadena respiratoria. En el caso del cofactor NADH más H o el complejo 2, en el cofactor FADH2, tras una serie de reacciones en el que los cofactores se oxidan y los complejos se reducen. Y tenemos en la imagen al complejo 2 que forma parte del ciclo. Y le daré pase ahora a mi siguiente compañero. Mi nombre es Carlos Sánchez y yo les voy a hablar sobre la alteración del pH. Bueno, ¿por qué ocurre una deficiencia de pH? Ocurre una falta de este pH en el momento en el que una de las proteínas que conforman el complejo PDH, por ejemplo, la E1 alfa o E1 beta o E2 o E3,
o de las proteínas reguladoras, como por ejemplo la fosfatasa, no se ordenan de forma correcta, o bien los componentes de estas, de sus complejos, no encajan entre ellos. O también puede ser porque se produce una falta de alguna de las coenzimas. Aquí tenemos unos ejemplos, que podría ser la tiamina, el ácido lipoico, etc. Todas estas proteínas están, digamos, determinadas genéticamente o codificadas. Y cuando se produce una mutación, podría ser de hereditaria o un cambio estable, en el gen se va a codificar alguna de estas proteínas que van a mostrar ciertas alteraciones en su concentración o en su estructura, y así van a alterar la función de esta. Por ejemplo, también los defectos de las proteínas que constituyen el complejo PDH muestran una herencia autosómica recesiva, a excepción del defecto en la proteína E1-alfa, cuyo gen codificante está localizado en el cromosoma X, por lo que esta vendría a mostrar una herencia ligada al cromosoma X. Bueno, ¿qué consecuencias tiene la deficiencia del PDH? La deficiencia del PDH primero va a generar un bloqueo en la vía de oxidación aeróbica del piruvato, que va a impedir la transformación del acetil coenzima A para iniciar el ciclo de Krebs. Y esto va a derivar en una acumulación de lactato en la sangre, también de orina y el sistema nervioso central. Y muchas veces también ocurre una acumulación de alanina en la sangre, y hay una disminución en la producción de la energía. Bueno, ¿cómo se manifiesta clínicamente una deficiencia de PDH? Existen tres formas clínicas principales. Por ejemplo, tenemos la forma clínica neonatal grave, la forma moderna y la forma tardía. En la forma neonatal grave vamos a encontrar una afectación neurológica grave con una acidemia láctica severa, por lo que podemos encontrar que se va a presentar en las personas el síndrome de Leigh o una atrofia cerebral. En la forma moderna va a mostrar un menor retraso psicomotor y también una acidemia láctica más leve. Y por último, en la forma tardía, que se caracteriza por una ataxia o fatigabilidad o debilidad muscular, también puede presentar hemiparesia o una distonia. Le doy pase a mi compañera. Continuando con la exposición, ¿cómo se diagnostica la deficiencia de pH? Debe considerarse este diagnóstico en pacientes con afectación neurológica precoz, de etiología desconocida, especialmente si se asocia a una elevación del lactato en plasma o el líquido cefalorraquídeo. También se puede tener en cuenta la malformación congénita del sistema nervioso central. Así es importante la determinación del lactato, piruvato y aminoácidos como la alanina en plasma. La relación lactato-piruvato acostumbra ser normal, con ausencia de cuerpos cetónicos. El diagnóstico requiere el estudio enzimático en fibroblastos u otros tejidos, como el músculo, el hígado y leucocitos.
Una vez confirmado el defecto del complejo, se puede determinar la actividad de las enzimas que lo conforman, E1, E2, E3 y X, o lo activan como la fosfatasa. El siguiente subtema es: ¿tiene tratamiento la deficiencia de PDH? Existen algunos tratamientos que mejoran las alteraciones bioquímicas, pero no existe ni un tratamiento definitivo para la clínica de los pacientes con deficiencia de PDH. Unos pocos pacientes han respondido al tratamiento con tiamina, por lo que es importante probarlo en todos los pacientes con esta deficiencia. La dieta cetogénica basada en la ingesta aumentada de grasas aumenta la producción de energía producida a partir de ellas. Ha mejorado las manifestaciones clínicas, especialmente en algunos pacientes con actividad residual elevada y debut tardío. Causa un descenso de la concentración de lactato, pero puede tener efectos secundarios indeseables, como la neuropatía periférica. La administración de arginina, que actúa como chaperona, alargando la vida media del complejo de PDH mutado, ha obtenido mejoría clínica en algunos casos. La deficiencia del complejo PDH causa una enfermedad grave. El diagnóstico y tratamiento precoces pueden mejorar la calidad de vida de algunos pacientes. De esta exposición hemos resaltado los puntos más importantes, los cuales son: el PDH es una sustancia clave en ciertos procesos que ayudan en el soporte de vías anaeróbicas, por lo que en un mal ensamblaje de proteínas claves pueden derivar desde problemas en el desarrollo embrionario hasta patológicas como el síndrome de Leigh. Los afectados manifiestan retraso en un desarrollo mental y orgánico con hipotonía muscular, falta de coordinación y dificultad en la marcha, convulsiones y episodios de acidosis láctica. El ciclo de Krebs y piruvato son fundamentales para la vida de otro ser humano. El ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria y es un ciclo aeróbico porque estará presente el oxígeno. Gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Y con esta frase finalizo: las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces los frutos. Aristóteles.